plan es una articulación de espacios de gestión, una articulación de espacios de gestión multiactoral. Y el planeamiento estratégico, más allá de los ejercicios, que yo fui a algunos que han sido vergonzosos, porque me acuerdo una vez que me invitaron a un plan, a un lineamiento en Gualeguaychú, que estaba todo mezclado, ni se sabía qué se decidía, era un ejercicio que se bastardió el nombre, ¿no? El proceso participativo de planificación estratégica. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que ahora no se convierta el plan solo en instrumentos, ¿no? O sea, también que no pasemos al extremo del instrumentismo. Es como que tenemos que lograr integrar el enfoque estratégico, participativo y situado, que crea espacios de articulación institucional, con un enfoque, digamos, sistémico, ambiental y ecurbano, más que considere los instrumentos para llevarlo a la práctica, de manera integrada, ¿sí? ¿Entienden? Entonces me sorprendió que no hubo ninguna referencia, ¿no?, a lo que había sido el proceso de planeamiento estratégico, y además que se hablara, las 3 personas que expusieron, que eran de la tecnológica y que habían hecho su tesis, eran funcionarias, pero se habían formado y habían hecho su tesis en el posgrado de ordenamiento territorial. Viste, Virginia, que me dijiste qué tal será el de Santa Fe, y me parece que es bastante bueno, pero en ese de la tecnológica de Santa Fe habían hecho el posgrado, y lo que presentaron eran sus tesis, ¿sí? Una tesis primera que hablaba de los instrumentos, una tesis segunda que hablaba un poco de la ciudad y la región y la metrópolis, y una tercera que hablaba de cambiar un poco el criterio de la zonificación de lo que es rural urbano y la importancia de zonificar lo rural, ¿sí? De zonificar, de establecer los usos rurales. Era todo muy interesante, pero ellos no están aplicando ningún instrumento todavía. Yo pensé que iba a ser sobre experiencias prácticas y me sorprendí. Me sorprendí porque en Rafaela no hay ningún instrumento, estaban hablando, sí, y una de las cosas que me quedé pensando y que me parece muy importante cuando dijo Rece, yo presté mucha atención, porque son temas que me interesan, ¿viste? Entonces, cuando Rece dice, se usa más los instrumentos digamos, de gestión de plusvalía para para fiscales que fiscales, diciendo que para fiscales lo que hace todo lo que hace Rosario, en el sentido yo te cambio tierra, te cambio objetos, vos en lugar de, lo que yo siempre digo, la condición para el cambio de uso, la condición para el cambio de intensidad de uso, es que haya una cesión de suelo o una obra o algo realizado a cambio de esa plusvalía. Y esto es lo que más está siendo dominante, porque el tema, cuando es fiscal, es de muy difícil aceptación. ¿No? ¿A vos qué te parece? ¿No dijo eso, Agustín? Sí, que aparte que era más rápido. Y aparte que era más rápido. Así que bueno, eso es lo que me quedó en conclusión, que el parafiscal, para captación de plusvalía, está siendo mucho más actuado en los municipios que actúan algo, que el otro que es fiscal. Después vamos a ver si conseguimos el link y te lo mandamos, Pepo, para que lo veas. Okay. Yo vi el video, pero no pude entrar ayer, tenía otra conferencia. Estuvo muy interesante. Puedo decir, Graciela, que Rafaela, que picó en punta en los 90, el propio Rece reconoce que de alguna manera en este siglo otras ciudades como que le sacaron la delantera, qué sé yo, Trenquelao. No, que no dijo nada, pero no se habló. No, pero sí se puede inferir eso. El concepto, no se habló de la experiencia virtuosa de voluntades, que para mí fue virtuosa. Rafaela ganó, en lo que es gestión urbana, el Premio Nacional de la Calidad, igual que con un municipio de Mendoza, Maipú. Lograron armar sobre todo esta articulación de un perfil productivo de agroservicios que fue muy consensuado en su momento y que constituyó un plan de desarrollo local, digamos, de desarrollo económico. Sí, que era el plan estratégico. El plan estratégico de Rafaela fue un plan estratégico de desarrollo local. Y no se hizo referencia. Digamos, a mí lo que de hecho, antes de la reunión, yo me había puesto a repasar. Porque para mí, ese fue un piso que la puso a Rafaela en el planeta, digamos. Rafaela sí, la hizo famosa.
subo en todos los foros. De hecho, esta carrera surge Bueno, por la el fama. gobernador de Santa Fe actual viene de ahí, ¿no? Claro, y no se El tomó. gobernador Pero actual de bueno, Santa Fe fue intendente Rafael. es como que también es un problema, Pepo, por eso a veces yo discuto, del instrumentismo. Hoy todos son los instrumentismos. Y el instrumentismo no es urbanismo, el instrumentismo es un instrumento. Yo creo que está la creación de espacios para que confluyan las voluntades, que para mí es lo más importante. Si yo no logro tener una comisión permanente de revisión y que gente que se ponga el plan, digamos, va a pasar lo que vamos a ver hoy con los chicos. Entre el plan estratégico y el código no tiene nada que ver, y el código después, entre el código escrito y las excepciones, tampoco va a tener nada que ver. ¿Sí? Entonces, tiene que haber gente que se calce el plan, que se calce el código y que realmente lo haga carne. ¿Qué es lo que yo veo en este sistema austriaco que sigo defendiendo como sistema, como concepto, en el sentido de que es un concepto donde yo me puse de acuerdo en ciertos indicadores y en ciertos parámetros, y todos los actores lo respetamos y lo discutimos en ámbitos de discusión, que son microrregionales, regionales, provinciales, y esos espacios microrregionales, que esto sí dijo, bueno, es Rafaela y sus aldeas, y sus pueblos. Y claro, lo que yo estaba proponiendo, ¿cómo yo no voy a tener en los códigos de planeamiento, cuando se hace la ley de uso del suelo de la provincia de Entre Ríos, el oficial, en lugar de usar los departamentos, que podrán revisarse, pero de alguna manera son históricos, no, toma unas regiones que nadie los conoce porque las habían dibujado en el PES, en el Plan Estratégico Territorial. Entonces, digo, las regiones tienen que tener una cierta definición, que son históricas, que son funcionales, etcétera, etcétera, que se pueden revisar, y además hay microregiones y hay micro-intrarregiones, y esto es muy móvil. Pero esos son los espacios de planificación, y cualquier ley o cualquier concepto define esos espacios, ¿sí? Y define los espacios de negociación, ¿sí? Eso es la planificación y el ordenamiento territorial, ¿sí? Es generar espacios donde se pueda hacer lo que dice Matus. ¿Se entiende el concepto, chicos? Así que yo me quedé un poco, ¿cómo les puedo decir? Me quedé un poco, primero, además, como Eduardo ahora está en el CELS, dijo no, porque el ordenamiento territorial es un tema de recursos, de derechos humanos, porque habla de sus militantes de los derechos humanos donde trabajan. Entonces es como que los actores se reposicionan de acuerdo a donde están. Y hay una cosa que es conceptual de cómo tengo que operar en la realidad. También cada actor lo posiciona desde donde está, pero ya estoy tan acostumbrada a tener una meta-observación, ¿sí? Tal es el hábito de que siempre miro al actor en su situación, que no puedo mirarlo si no es desde ahí. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, mirándolo desde ahí, pienso que hay que rescatar la historia, habría que haber hecho una línea del tiempo, que para mí, por ejemplo, la gente que trabaja también si hablo de Rafaela, tendría que haber hecho una línea del tiempo, como hicimos acá con Pepo, de cuál fue la historia. Nos tenemos que posicionar en esa historia, y en esa historia también ver cómo podemos operar mejor en la realidad hoy, pero sin negar todo lo que viene. Me pareció esa falta de historia que me generó como una cosa de algo está faltando acá, ¿sí? Ahora vino el instrumentismo, digamos, lo voy a llamar instrumentismo. Así que vamos adelante a ver la comparación, ahora la palabra es de ustedes, yo ya hice mi intro. De todos modos estamos en tema, chicos, ¿eh? ¿Se dieron cuenta? Estamos en recontra tema. Bueno, ¿quién empieza? ¿Quieren arranco? Dale. Avísenme cuando ya se pueda ver. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Bueno, la primera incompatibilidad que encontré del PECU con respecto al COU es este modelo de ciudad compacta, ¿no? que promueve, ¿no?, el plan estratégico. En el COU podemos ver esta clasificación de territorios donde la ciudad se extiende más allá de lo que es la ruta
14, la Ruta Nacional 14, y podemos ver como el distrito R5, Residencial 5, digamos como que sobrepasa lo que es este límite, lo que no cumpliría con lo que es el modelo de ciudad compacta, es decir, se permite en esos terrenos construir, lo cual extiende mucho la mancha urbana. Acá podemos ver una planta aérea vista desde 2011 para ver cómo fue el avance de la trama urbana, del crecimiento, con respecto al 2020. Se puede ver cómo la incompatibilidad entre el PECU y la acción directa del municipio, digamos, que digamos, aprobó ciertos loteos, y además propuso, por ejemplo, lo que son nuevos barrios, como barrios de vivienda social, como el de 150 viviendas, el barrio La Huocra, que vimos en el barrio La Tablada, también barrios privados como barrio La Soñada, el barrio Rancho WS, que son todos nuevos barrios que desde el 2010 hasta ahora son nuevos y no cumpliría con lo que es el plan estratégico de esta ciudad compacta. Además, hay una mención especial al nuevo barrio Rincón de Urquiza, que bueno, está en proceso, que es el que marco con verde. Que bueno, yo no sé si se aprobó o no todavía este barrio, ya que bueno, investigué, encontré una noticia que decía que le dieron fin a este barrio, o sea, a este proyecto. Dice, en la última sesión, el Honorable Consejo Deliberante de Concepción del Uruguay sancionó una ordenanza que confirma la resolución del Ejecutivo Municipal que rechaza el permiso para el uso del suelo solicitado por el emprendimiento inmobiliario que proyectaba el barrio privado en una zona de humedales cerca de la ciudad. Vecinos y ambientalistas celebraron respecto de el respaldo de los concejales. Esto fue el 15 de junio del 2020, esta noticia, y busqué en la página de lo que sería el barrio de Rincón de Urquiza, que bueno, el 6 de agosto, o sea, recientemente, publicó esto, como que sigue adelante el proyecto. No sé si lo habrán habilitado o no, o están negociando con el municipio, pero el tema acá es que el PECU dice que actualizar las normativas ambientales y aumentar la participación del Estado en la preservación y mantenimiento del ambiente. El COU también dice que hay que preservar el área de reserva natural, pero la acción directa de lo que es el municipio, de si lo aprobó a esto o está negociando, sería incompatible, ¿no?, con el plan estratégico de la ciudad. Luego, también otra incompatibilidad es que el PECU dice que hay que evitar todo vertido contaminante en el río Uruguay, Arroyo La China o el Curro. Y bueno, lo que es la acción directa, vemos como los frigoríficos Tres Arroyos y FEPASA se encuentran en las inmediaciones de estos arroyos, lo cual tienen un tratamiento, se puede ver los piletones de tratamiento, pero igualmente tiran los residuos, vierten sus líquidos contaminantes a lo que son estos arroyos. Y por último, la última incompatibilidad que encontré es que en el PECU dice que la protección del patrimonio arquitectónico histórico para así fortalecer la identidad local y el turismo, que es incompatible con lo que es la acción directa del municipio, que podemos ver edificios en deterioro como la vieja casa de Urquiza, que actualmente es el Correo. Bueno, ahora están haciendo un plan de restauración del lugar. Luego lo que tenemos las demoliciones, como podemos ver en la imagen de la inferior izquierda. Y por último, lo que son las malas intervenciones, donde estos edificios históricos, patrimoniales, perdón, pierden su identidad casi total, donde solo queda como un guiño a lo que era antes. Y bueno, esas fueron mis incompatibilidades. Vale. Detecté bien.
Estoy en clase muy concentrado. Se lo escucha Guille. Se me abrió el micrófono. No, porque quería hacer unas acotaciones a lo que había dicho Agustín. Sí. En cuanto al proyecto Urquiza, sí está rechazado. Eso ya está el rechazo, pero igual van a haber miles de informaciones del desarrollador donde va a explicar que no está rechazado, pero eso sí ya está rechazado. Y en cuanto al tema de los frigoríficos, hace muchos años ya que no hay control de la gestión ambiental del municipio en cuanto al tema desechos y líquidos, pero que en esta gestión se empezó a controlar. O sea, hace un par de meses que se empezó con el control. Se habilita, o sea, provincia habilita al municipio para que pueda hacer ese control. Ese control, en teoría, lo debería estar haciendo la provincia y no lo estaba haciendo. Entonces ahora se gestionó y lo empezó a hacer la provincia. No es sobre el total de frigoríficos y actividades industriales, pero sí en cuanto a los frigoríficos ya están todos notificados y se está haciendo el monitoreo y se están haciendo los análisis y llevando el control de eso. Esos dos puntos quería aclarar. Buenísimo, entonces. Yo haría una observación. La presentación de vos. En la planta donde mostrás la foto satelital, la imagen esa de las periferias, a mí me parece interesante marcar, por un lado, la contribución del Estado desde los conjuntos de vivienda social a la dispersión de esa periferia, a la disgregación de esa periferia, y por otro lado el rol del municipio al permitir las urbanizaciones cerradas. Pero ahí aparecen como una misma cosa, digamos, ¿no? Y quizá habría que diferenciarlas con distintos colores. En ese sentido, Rincón de Urquiza, La Soñada y Rancho WS tendrían que tener el mismo color, me parece, y el 150 viviendas y la UOCRA otro color. Diferenciar claramente lo que es vivienda social financiada por el Estado y urbanizaciones cerradas como producto inmobiliario, pero coincidiendo, sin embargo, como bien vos lo mostrás, en una especie de cinturón de periferia que rodea la ciudad, ¿no? Si a eso le agregamos las villas de asentamientos, completamos esa trilogía de no ciudad periférica que estamos lamentablemente consolidando. Pero Pepo, acá está claro en lo que dice esa acción directa del Estado, porque en última instancia ese barrio cerrado, La Soñada o el barrio Rancho WS se aprobó. Claro, es aprobado por el municipio, si no, no sería. Sí. Si no, no existiría. Es tan grave una situación como la otra. De acuerdo, pero digo, son distintos productos a la UOCRA y al 150 viviendas. Me parece que esa doble categorización habría que marcarla, aunque sea con un distinto color ese círculo, me parece. Sí, no hay problema. Digo, Rincón de Urquiza tiene más que ver con La Soñada que con el barrio UOCRA. Sin embargo, Sí, parecen con colores diferentes. Pero con respecto al Rincón de Urquiza... Yo lo puse en verde porque no sabía si estaba, Claro, digamos, aprobado o no. En realidad no está aprobado, esa es la verdad. Pero Ya chicos, con otro color. respecto al Rincón de Urquiza, el tema es que el humedal de la isla y las islas no es que no pueden ser habitadas, no pueden ser habitadas con el barrio tal cual lo presentaron el proyecto. Eso es inaprobable, porque hay movimiento de suelo que destruye la función de servicios ambientales que prestan la purificación del río. Digamos, vas a tener entre el río y la isla una cloaca, y esto es lo que ha pasado permanentemente con el refulado en el delta del Paraná. Por lo tanto, no es que a la persona se le impide hacer nada, no puede hacer una urbanización de ese tipo con ese refulado de suelo, como se había hecho, digamos, en Santa Mónica, en la isla de Santa Mónica, en el Tigre bonaerense, ¿no? Que está en San Fernando. Entonces, esa destrucción es totalmente legítimo que no sea permitida, es totalmente legítimo que no se haga. Lo que pasa es que el desarrollador gana tanto con eso, que está publicitando como si estuviera cuando no lo está, ¿sí? Entonces quieren hacer de tanto repetir una mentira que se crea que es verdad.
Y lo mismo ha pasado con el barrio, con los barrios privados. Hacen tanta publicidad que hacen creer que se debe vivir así, que la vida verdadera es vivir en un barrio cerrado. Y esta destrucción ambiental y este consumo de suelo periurbano, que debería ser productivo, debería ser con bosque urbano, debería ser, digamos, con quintas, termina siendo lo que se debe hacer, cómo se debe vivir, creado por la publicidad. Esto es lo que describe Logan y Moloch como la máquina de crecimiento urbano. Es esta alianza entre los medios de comunicación, los desarrolladores, muchas veces los inversores, que en este caso vienen más que nada del agronegocio, pero a veces son los industriales que destinan parte de sus beneficios a las inversiones inmobiliarias, y muchas veces los políticos, ¿no? Sí, que entran también en este juego que es lo que debe ser hecho. Es un problema. Es un problema grave porque la inercia que generan es una inercia muy grande. Por ejemplo, en el caso del Tigre, en el caso del río Luján, se generaron barrios cerrados en la desembocadura del río Luján. Esos barrios cerrados estropearon el valle de inundación. Eso cuando hubo grandes lluvias y grandes crecidas, provocó que llegara casi hasta la Virgencita, que está alta. Entonces, ahora, para evitar inundaciones, tendrían que rediseñar los barrios cerrados. ¿Sí? Pero hay tanta inercia, porque además el Código Civil permite la calle privada, hay tanta inercia que eso es imposible. Por lo tanto, lo que están planteando es la rectificación del río Luján, sacando todos los meandros. La rectificación va a generar que el río Luján en poco tiempo, porque hay muchas industrias en la cuenca, sea un nuevo riachuelo. ¿Entienden? Entonces lo que se genera es lo que nuestro amigo Timothy Morton llama un hiperobjeto. Malas decisiones que generan una pelota de malas decisiones y generan temas irresolubles. Irresolubles. ¿Sí? Así que bueno, sigamos. Volver un poquito a la imagen anterior, creo que también, ya que estamos, para que quede completo, habría que agregar el otro barrio cerrado que se está ya construyendo sobre la ruta 14 de la Río Uruguay, no me acuerdo cómo se llama. ¿El de la Río Uruguay, seguro? Claro. Y no sé si no hay algún otro de la ruta 14 hacia el oeste, también, digamos, ya que es interesante este mapeo, digamos, tenerlo lo más completo posible. Bueno, bien, sigamos. Sí, porque Aclarar también, miren, en el 2001 se hizo una reunión en Malvinas Argentinas, el otro día hablando del plan de Malvinas y de Norberto Iglesias. Yo estuve en una reunión en el 2001 en Malvinas Argentinas porque Iglesias estaba a cargo de la Federación Argentina de Municipios. Y esta reunión era del Mercosur y era ponernos de acuerdo por el impacto negativo de las urbanizaciones cerrales en las ciudades, ¿no? Y se había planteado que, bueno, si no había más que aprobarlas, había que poner como condición que las tramas fueran anexables, que en algún momento pudiera caer la frontera. Pero no, permiten hacer cul-de-sacs, no dejan calle perimetral, no hay ninguna norma que haga, cortan, y esto es lo que se había discutido en esa reunión, que fue muy interesante, porque yo estaba viviendo gente de Brasil, cortan lo que podría ser la accesibilidad al suelo. O sea, lo que te destruyen es la accesibilidad. Entonces, hay una destrucción de la accesibilidad futura. Digamos, yo decía, leyes de Indias volvé, porque las leyes de Indias planteaban algo que tenía que ver con esto de la cultura moderna, de la cultura moderna de la edad moderna, digamos, lo que fue la conquista, que era que siempre el territorio tenía que ser accesible, pero los barrios cerrados se te convierten en taponamientos del territorio, ¿sí? O sea que estamos medievalizando algo que costó tantos movimientos culturales salir de la medievalización y generar una accesibilidad territorial, ¿sí? Y eso fue muy interesante, te digo, yo tenía el cuadernillo durante muchos años, yo no sé si no lo doné a la facultad, que eran los acuerdos sobre las urbanizaciones cerradas de las mercociudades, y el hecho era que no tuvieran una escala muy grande, y esto también lo plantea Shlomo Eichen para el Lincoln Land Institute, nada puedo generarme, tengo que siempre tener una accesibilidad, por lo menos entre kilómetro y kilómetro tengo que tener una calle de libre acceso. Eso lo plantea Shlomo Eichen en el futuro de las ciudades. No puedo tener más de 1 kilómetro sin tener libre acceso al territorio. Y entonces, estos funcionarios que generan estas aprobaciones, generan una inercia dificilísimo, imposible de resolver con el nuevo Código Civil. ¿Sí?
Sigamos. ¿Qué sigue? Yo puedo compartir. Dale, Carolina. Bueno, lo primero a mí lo que me sirvió fue tomar ciertos puntos, ¿no? de la formulación de los ejes y relacionarlos, ¿no? con el código. Y bueno, ahí fue cuando encontré consistencias o inconsistencias, o por ahí puntos que nos dejaron, se quedaron en el camino y no se desarrollaron del todo. Por ejemplo, en el eje estratégico 1, que era movilizar el potencial económico de concesión del Uruguay. Este es el PECU original, Carolina, habría que aclararlo al comenzar, ¿no? Claro, del PECU original. Exacto. El problema era lo de... Tomaba la reformulación del PECU. Nosotros porque lo conocemos, pero para un observador externo podría ser confuso. Procuren aclarar cuál edición del plan están comentando. Sí, el de 1998 es el que estoy acá comentando, lo voy a aclarar. ¿Vos tomaste solamente el PECU original y el código actual, o tomaste también la actualización, Carolina? No, solo el PECU original y el código. Bueno. Bueno, en cuanto al problema de los desajustes en el desarrollo del sector terciario, en la línea de acción del punto 1.3, transformar la actividad comercial y diversificar la oferta de servicios, ¿no? Incluye una transformación comercial, estrategias de localización, marco normativo, promoción de un nuevo espacio comercial. Entonces, en el punto 3.8 del COU, dice que, por ejemplo, en el caso de los usos transitorios en terrenos baldíos, con las limitaciones abajo enunciadas, se autorizará en forma precaria y como uso transitorio la utilización de esos predios ubicados en los distritos clasificados como comerciales para el COU. Entonces, yo podía como relacionarlo en cuanto a el aprovechamiento de esos terrenos vacantes o baldíos, promoviendo la mixticidad de usos, ¿no? Como para, no como para un resultado permanente, pero sí algo por ahí transitorio, el de eso de transformar la actividad comercial, ¿no? Y diversificarla. En caso de que haya un terreno baldío en un sector que no es algo céntrico, pero puede aprovecharse con todos estos puntos que enumera, ¿no? El COU. Para esto igual deberán cumplimentarse las normas enunciadas, ¿no? Para que se puedan desarrollar tanto como estacionamiento, como venta de embarcaciones, de casas rodantes, de artículos, etc. Después, en otro punto, que es a partir del eje estratégico 2, que es afirmar las condiciones ambientales y sociales de la ciudad como garantía de calidad de la producción, bueno, ahí surge a partir de los conflictos ambientales relacionados con desajustes en la infraestructura de la ciudad, y que uno de las líneas de acción es garantizar la provisión de esas infraestructuras básicas, ¿no? Entonces, dentro del COU, uno de los requisitos para las urbanizaciones es que debe contar con ese servicio de agua corriente y cloaca, pero, bueno, también servicio eléctrico domiciliario, alumbrado público y arbolado, según la zona, pero eso debe estar a cargo del loteador, aunque no habla de las problemáticas presentes, ¿no?, de los barrios que, por ejemplo, no cuentan con esas infraestructuras básicas. A mí me pareció como que, no sé si una contradicción, pero hay como una falencia que no deja como en claro qué hacer con las zonas en las que no ha llegado la infraestructura, ¿no? También en este punto encontré en el punto 2, también en el eje estratégico 2, en la vulnerabilidad en sectores de la ciudad construido bajo inundable, y en el punto 4.3 del COU, la denegación de la autorización, ¿no?, que dice, la autoridad de aplicación negará la autorización para el fraccionamiento cuando, por ejemplo, la zona a fraccionarse sea inundable o insalubre para la vivienda, y en las áreas urbanizadas y suburbanizadas
no existen condiciones para la construcción o conexión de los servicios indispensables para la vivienda. Ahí, por ejemplo, quiere decir que ellos no te van a autorizar, ¿no?, hacer un loteo en lugares donde las condiciones no estén aptas, pero tampoco está hablando de los sectores ya loteados o incluso construidos que presentan problemáticas, no está resolviendo, ¿no?, el problema de fondo. Por eso puse abajo que no da respuesta o solución, ¿no?, a estos casos. También en cuanto al eje estratégico 2, en el punto que dice escaso desarrollo de la vegetación en el medio urbano, en cuanto al COU, dice que los espacios libres, el total de esas áreas destinadas a espacios públicos deberán estar en relación, bueno, con las áreas a fraccionar, eso lo habíamos visto cuando hicimos el trabajo del cuatrimestre pasado. En cuanto a la cantidad, dimensión y destino de los predios, considerando las necesidades locales, es decir, una fracción de los loteos debe destinarse tanto a espacio público como a espacio verde, bueno, y equipamiento. El propietario es quien se obliga a ceder el 10% de la superficie de estas parcelas para ser destinadas a espacios públicos, correspondiendo a un mínimo de 30% de la misma equipamiento y el resto de áreas verdes. Pero tampoco da respuesta o solución a las áreas verdes ya existentes en la ciudad, ¿no?, y cómo estas pueden ser recuperadas, ¿no? Y también queda a cargo del loteador el arbolado y, bueno, y la ejecución de esos espacios verdes. Y en cuanto también por último, el punto que dice, programa de estímulo a la apertura de patios y jardines domiciliarios, por ahí lo quería relacionar más con en el capítulo 6, las normas del tejido, que es la morfología, en el punto que dice patios, que dice que se extiende por, bueno, explica lo que son los patios, y es de particular importancia dentro del casco antiguo, R1, especialmente en el área de proyección patrimonial, estableciéndose en estos distritos un premio del 50% del incremento del FOT para los proyectos que engloben este espacio aéreo con el de las parcelas vecinas. Como que eso me costó un poco entenderlo porque nunca lo he visto que se dé, pero me pareció por ahí un punto en el que el COU quiere incrementar esto de un estímulo a la apertura de patios y de jardines en los domicilios. Y bueno, ahí termina mi presentación. Muy confuso llamar a un patio espacio aéreo, ¿no? Un patio es un espacio aéreo. El espacio aéreo es un espacio sobre algo construido, ¿no? Lo libre. Así que me parece que ahí hay un problema conceptual en la definición. Sí. ¿Está? El englobamiento o aprovechamiento de patios, eso es para que te mantenga la construcción, aprovechando el patio de la construcción antigua, y entonces comprando el de al lado pueda construir hasta el fondo, ventilando a un patio que sea de supongo, de una construcción patrimonial. Y con respecto a esto, terrible el ejemplo que ahora me acuerdo, el ejemplo que mostró Agustín, de ese edificio anodino típico, dejándole el pastrón de ese pedazo de fachada adelante. Eso es una mala praxis como para quitarle la matrícula a quien lo hizo directamente. Sí. ¿Sí? Es una mala praxis. Es claramente una mala praxis, porque no hay una vocación, ni una articulación, ni nada. Directamente a un edificio anodino, estándar, actual, y además de esos que son la máquina de hacer chorizos, son todos iguales, con esos balcones redondeados, le dejaron delante un pedazo de la fachada patrimonial. O sea, también el funcionario que aprobó ese plano, ¿no? Y es como que digamos, en estos casos tiene que haber una comisión en el cual los proyectos, esto lo hace en Londres, por ejemplo, hay muchísima renovación urbana, pero hay una comisión que no importa qué nombre tenga el arquitecto, han rechazado obras de Stirling, ¿no? Si el análisis de la comisión plantean que hay un daño patrimonial con esa obra, ¿no? Esta obra hace un daño patrimonial no solo por lo que destruyó, sino por lo que construyó de mala calidad. Lo que dejó es un daño patrimonial a la ciudad, digamos.
Entonces, estos criterios, además, deberían estar también con opinión de los vecinos, y con votaciones, y con discusiones del proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Vergonzoso lo que se aprueba, no solamente desde el punto de vista de lo que se aprueba a nivel de un loteo, sino de lo que se aprueba a nivel de una construcción en un lote urbano, ¿no? Esa obra no la conocía, es inaudita, ¿eh? Bueno, y lo que vos planteás está mal escrito. En calle Perón. ¿Qué? En calle Perón. ¿Y quién es el arquitecto que hizo eso? No sé. Pero la verdad que es para ponerle un cartel, ¿no? De mala práctica. Creo que era Javier Puyol. Un horror, un horror, un horror. Vergüenza. Y bueno, esto también llamar espacio aéreo un patio. Un patio es un espacio de ventilación, ¿sí? Que puede estar, digamos, a nivel o sobre nivel, pero si está a nivel, como dice, hay un edificio histórico para su conservación, yo lo que puedo tener englobamiento de lotes y tengo que tener una servidumbre de ventilación del patio del edificio histórico, digamos, ¿sí? Tan mal, conceptualmente mal escrito, ¿sí? Bueno, eso, sigamos. Hasta ahora me gusta mucho que los trabajos son diversos y variados, y nos permiten ir rodeando el problema con diferentes enfoques. Así que sigamos a ver qué tenemos en el conjunto. Me encanta cuando son así ejercicios abiertos y lo van encarando de distinta manera, ¿no? Queda menos de un minuto ya, Graciela. Yo voy, Vamos a tener que arrancar ya con el otro Zoom porque este se va a cortar.